Estas son las actividades que la iglesia tiene cada semana. La escuela de discipulado Sígueme es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llamó. Y de la misma manera, si recién llegas a Manantial y estás queriendo seguir a Jesús, la escuela Sígueme es donde aprenderás lo que eso significa y también cómo ser parte de Manantial de Vida. Actualmente tenemos 2 niveles. El nivel Nacer, para quienes recién llegan a la iglesia. Eso es, los días viernes a las 19 horas. Para los que terminaron Nacer, está el nivel Crecer, los domingos a las 19 horas. Por otro lado, queremos invitarte a los grupos de amistad. Estos grupos son personas que se reúnen durante la semana, con el objetivo de compartir un tiempo, recibir consejos y aprender más de Jesús. Generalmente se reúnen en alguna casa, pero actualmente, debido a las circunstancias que estamos viviendo, estas reuniones se realizan virtualmente. Contáctanos y con gusto te podemos sumar a alguno de los muchos grupos. Hay grupos de familias, de jóvenes, de mujeres, de hombres, etc. Si quieres aprender más de la Biblia, tenemos nuestras escuelas bíblicas vía Zoom. Los adultos se reúnen los lunes a las 18:30 horas. Y estudiamos juntos temas generales que son de interés para todos. Los niños se reúnen los sábados a las 16 horas y aprenden de la Biblia y de sus personajes. También los bebés y hasta de 2 o 3 años reciben enseñanzas a través de un grupo exclusivo de WhatsApp. Además, hay otras reuniones específicas para distintos grupos. Las mujeres tienen los Super Miércoles Mujer, una actividad con reflexiones, enseñanzas y canciones por mujeres y para mujeres. Esto se realiza a través de un grupo de WhatsApp. Los jóvenes se reúnen los sábados luego de la reunión a las 20:30 horas y comparten un tiempo de juegos, charlas y amistad. Finalmente tenemos 2 reuniones generales en la semana, todos los sábados a las 19 horas, vía Zoom y Facebook Live. Y los domingos a las 11 horas, vía YouTube y Facebook Live. Te esperamos, sumate. Tenemos todas estas actividades para que sean de bendición a tu vida. Buenos días, hermanos, amigos. Dios los bendiga mucho. Este es el nuevo día que hizo Dios y lo hizo para nosotros, para que podamos disfrutarlo, para que podamos alegrarnos, para poder entender que su bendición ha llegado a nuestra vida. Sí, hoy tenemos el tiempo de poder disfrutar de su presencia, tiempo de compartir a la distancia por este medio virtual, de poder estar unidos en el Espíritu, poder estar juntos en el Espíritu, creyendo que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así que vamos a entrar en su presencia, vamos a escuchar exclusivamente su palabra, una palabra dedicada y especial, pensada de parte de Dios para cada uno de nuestros corazones. Y también vamos a tener el tiempo donde le vamos a cantar, donde vamos a alabarle y adorarle. Y la palabra de Dios dice en espíritu y en verdad. En espíritu para poder contactarnos con Él, para poder conectarnos con Él por medio del espíritu. Un espíritu con otro espíritu. Y nosotros poder así entender y comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una vez que nosotros lo hacemos en el Espíritu, Dios tiene libertad para llegar a nuestro corazón y poder bendecirnos, poder llenarnos con su presencia, poder llenarnos con su paz, con su amor incondicional. Hasta tanto nosotros no podamos abrirle nuestro corazón, Él no puede ingresar, Él no puede entrar y bendecirnos. Aunque parezca que esto parece imposible, porque estamos hablando del Todopoderoso y cómo no va a poder hacerlo, Dios puso un límite a su propio poder. Es que si nosotros no abrimos nuestro corazón, Él no va a ingresar en él. Y en verdad es porque es el tiempo de declararlo. Cada palabra que nosotros estemos diciendo, cada palabra que nosotros estemos proclamando, eso lo tenemos que entender, que sea parte de nuestra vida, que sea real, que sea verdadera. Por eso es en verdad, en espíritu y en verdad. Así que este es el tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que disfrutar, esperar y pensar exclusivamente qué estamos diciendo. Pensar qué palabra sale cada palabra que sale de nuestras bocas. Así que, hermanos, les pido que abran su corazón, que permitan que el Señor llegue a lo más íntimo de nuestro ser. Permitamos y abramos nuestro corazón. Pero antes de cantarle y adorarle, tenemos que tener un tiempo también para conversar con Él, para decirle lo que pasa en nosotros. Así que le voy a pedir que oremos y entremos en su presencia. Cierren sus ojos, levanten sus manos. Señor Jesucristo, nuestro Dios y Rey, Salvador, nuestro protector, Señor, venimos delante de tu presencia, venimos delante
de tu trono, Señor, y humillamos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente delante de ti, Señor, nos postramos. Señor, y te reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos diste este nuevo día, Señor, para poder disfrutar de tu bondad, de tu misericordia, de tu perdón, Señor, de un renuevo. Delante de tu presencia estamos, Señor, y te pedimos perdón si hay algo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, si hay un pecado, Señor, que nos aleja de tu presencia. Límpianos, Señor, límpianos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu sangre, Señor. Cúbrenos con ella y podamos nosotros ser limpios y blancos, Señor, como la nieve, con hisopos, como dice tu palabra, como dijo David, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia y queremos reconocerte, queremos alabarte, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, poder conectar nuestro espíritu hacia tu Espíritu, Señor Jesús, por medio de ese Espíritu Santo, y nosotros poder entender y comprender qué es lo que está pensando, Señor, qué es lo que estás preparando para nuestra vida, poder tener esa visión y esa sensibilidad espiritual. Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida, nuestra familia, Señor, nuestra salud, nuestra economía, Señor, y así nuestros familiares y amigos, en el nombre de Jesús. Bendice a toda persona que esté mirando y escuchando, Señor, en este momento, esta reunión, Señor. Que en esta oración tú llegues a nuestros corazones, Señor, y nos impactes. Nos muestres, Señor, que eres real y no es algo que alguien me está diciendo, sino que lo podemos llegar a sentir. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, disfruten de la presencia de Dios, abran su corazón, entreguen todo su ser delante de su presencia. Dios lo bendiga.
nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, adorando a Cristo en unidad. Victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Tómame en las manos
Hola, ¿cómo estás? Es una alegría para mí saludarte nuevamente con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos para compartir nuevamente la palabra de Dios. Seguiremos con esta serie de Derrotando Gigantes. El gigante de hoy es el gigante de la decadencia. ¡Qué feo es algo decadente! ¡Qué feo algo que tuvo brillo y esplendor en un momento, que de repente se vuelve decadente! Y eso se aplica a naciones, pero también se aplica a personas y se puede aplicar a nosotros. Y siguiendo un poco la temática de la última semana que les conté un cuento, el cuento de los 3 cerditos y el lobo, el título de este mensaje dice: y comieron perdices. Este título hace referencia claramente a un clásico de los cuentos infantiles, ¿no? Algunos intentaron encontrar el origen de esta frase, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. La verdad es que seguramente el único origen es que es una frase pegajosa y con rima. Pero también algunos han intentado encontrar de que las perdices en la Edad Media, cuando surgió esta frase, era un manjar muy costoso. Entonces hablaba del éxito de una pareja. Y otros han llegado hasta a teorizar acerca de los posibles efectos afrodisíacos de la carne de perdiz. Lo cierto es que así es como terminan muchos de los cuentos. Y básicamente es porque nos gustan los finales felices. Toda buena historia merece tener un buen final y un final feliz. ¿Cuántos aún se están preguntando por qué en la película Titanic murió Jack? El actor al que representaba Leonardo DiCaprio. ¿No? Y las preguntas y por qué Rose no le hizo un lugarcito en la tabla donde estaba. Simplemente es una pregunta que muchos se han hecho porque nos gustan los finales felices. Una vez cansado de tantas preguntas, tantas veces que le preguntaban lo mismo, el director de esa película, James Cameron, dio una respuesta definitiva. Y dice: la respuesta es muy simple, porque en la página 147 del guión decía que Jack muere. Listo, muy simple, se acabó la discusión. No quería seguir discutiendo más de por qué habían matado al actor, ¿no? Y ¿por qué? Porque nos gustan los finales felices. Algunos sus vidas las viven como una novela. Todo es un drama, todo es una tragedia. Pero la verdad es que la vida es mucho más que un drama, mucho más que una tragedia, y muchas veces no tiene ese final que nosotros quisiéramos que tuviese. No se olviden, estamos hablando de la decadencia, del gigante de la decadencia, de esas personas que han tenido grandes vidas y que de repente las terminan de una forma miserable. Entonces hoy quiero hablarles entonces de esos finales, no de finales de películas, sino de finales de vidas. Y la pregunta con la que quiero que te quedes, y si hoy te tenés que ir, esta va a ser la pregunta con la que te vas a ir, es: ¿cómo haré para terminar bien mi vida? ¿Qué puedo hacer para que mi vida termine bien? Y por otro lado, cuando estaba preparando este mensaje, dije, a lo mejor puede sonar un poco negativo, pero la verdad que quiero que sea un mensaje de esperanza. Pero estuve los otros días por una de esas cosas mirando unas fotos antiguas y vi fotos de mi papá y cosas y empecé a recordar cosas y me puse un poquito melancólico y pensar, vivió bien y terminó bien. Y a mí para eso para mí es una esperanza, es una invitación a imitar las cosas buenas de aquellos que terminaron bien sus vidas. El apóstol Pablo
en la Biblia nos cuenta, él estaba cerca de su muerte. Le estaba escribiendo la última carta a su discípulo, aquel que había llevado desde joven a llegar a ser pastor. Y ahí en el libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, hay uno de los textos más conocidos posiblemente del apóstol Pablo. Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. Y empieza así, ¿no? Empieza diciendo, he peleado la buena batalla. No estamos hablando de alguien que no peleó, alguien que no la luchó, que no tuvo problemas. Tuvo muchísimos problemas. Y dice, he acabado la carrera. Estaba muy próxima a su muerte. He guardado la fe. Y luego sigue diciendo, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Él sabía bien el final. Él sabía bien el final que le esperaba, pese a todas las situaciones que le tocó vivir. Pero vamos a ver un poco más de detalle más adelante al respecto. Pero como les decía, mirando la vida de hombres y mujeres que he conocido, algunas veces me he puesto muy triste al ver algunos finales que uno dice, ¿por qué? Pero otras veces me he sentido realmente inspirado, lleno de esperanza e inspiración al ver esas vidas. Y hoy quiero que nosotros seamos de esos que se llenan de esperanza e inspiración viendo cómo otros han podido hacerlo. Quiero que te grabes lo siguiente. En este momento quiero que te grabes bien lo siguiente. Podemos terminar bien. Aunque hayamos tenido un mal comienzo, aunque hayamos arrancado torcido, aunque hayamos cometido errores, aunque tengamos remordimientos, podemos terminar bien. No importa tu pasado, podés terminar bien. Aquí hay algo que quiero resaltar. Los resultados importan. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y algunos, en base a eso, suponen que los resultados no son importantes mientras lo hayas intentado. Bueno, lo intentaste, estuvo bien, Dios es amor. Pero la verdad que ese es un bonito refrán para pegar en la heladera. Pero no es cierto que los resultados no importen. Por lo menos para Dios sí importan los resultados. Y eso es lo que nos decía Pablo en el texto que leímos al principio. Y no porque estemos buscando un premio de parte de Dios, o porque estemos queriendo ganarnos nuestra salvación y la vida eterna mediante obras. Porque no, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios y ninguno de nosotros somos merecedores para recibirla. Por eso es que en realidad no estamos hablando de eso. Pero nuestras obras representan lo que creemos. Nuestras obras representan nuestro sistema de valores. Tus obras dicen qué es lo que realmente cree tu corazón. Si tus obras dicen, no importa que relacionarme con Dios, es porque en tu corazón no te importa relacionarte con Dios. Si en tus obras no está la prioridad de congregarte y de formar parte de la iglesia, es porque en tu corazón no querés formar parte de la iglesia. Y sería bueno que a lo mejor en algún momento seamos sinceros con nosotros mismos y nos dejemos de mentir al respecto. Porque nos estamos engañando simplemente. Somos lo que hacemos. Somos lo que creemos. Y esa es una frase que sí podemos pegarla en la heladera, porque encierra una gran verdad. Nosotros somos lo que hacemos. En la Biblia encontramos muchas personas
que empezaron bien, pero que terminaron mal. Son historias tristes, historias que parecían que venían bien y que de repente terminan mal. Hay una en particular que siempre que sale el tema se menciona, y que es la del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando él fue elegido porque era lo mejor para ese pueblo. El profeta que lo fue a buscar, que Dios le había dado la orden para que lo vaya a buscar, cuando lo encontramos a un joven modesto, a un joven que no pretendía ser más de lo que era. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 9, verso 21, cuando Samuel le habla ya como rey, él le dice: ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl: ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más significante de la tribu de Benjamín? Era una persona común, modesta y hasta a lo mejor un poco inseguro. Tanto que el día que iba a ser coronado rey, que reunieron a todo el pueblo, lo tuvieron que ir a buscar porque estaba escondido entre el equipaje. No quería ni aparecer. Y también tenemos que al principio de su reinado era un hombre justo. Era un rey muy valiente y agradecido a Dios. Pero poco a poco comenzó a enfermar su corazón. ¿Y con qué se enferma el corazón? Esto lo hablamos claramente la semana pasada. Con arrogancia. Primero, se creyó más de lo que era. Era el rey, pero que fuese el rey no lo coronaba, ni lo ponía en posición, ni de profeta, ni de sacerdote. Y en una ocasión estaban delante de un ejército enemigo y estaban esperando que llegue el sacerdote, el profeta, para hacer un sacrificio a Dios antes de entrar a la batalla. Y como el sacerdote demoraba en llegar, Samuel demoraba en llegar, él dijo: bueno, alguien tiene que tomar el tema por el asunto, y hizo los sacrificios. Termina de hacer los sacrificios y llega el profeta Samuel. Le dice: ¿qué hiciste? No era tu función. Claro, él tenía una muy buena excusa. Por culpa de la irresponsabilidad del sacerdote que no vino a hacer los sacrificios, lo voy a hacer yo. Pero ocupó un lugar que no le correspondía. Eso es arrogancia. Y la arrogancia es la mejor excusa para desobedecer. Él tenía instrucciones de esperar hasta que llegase quien tenía que hacer ese sacrificio. Y nos pasa siempre lo mismo. Nosotros nos llenamos de excusas para que nuestra desobediencia no suene tan mal. Sin embargo, sigue siendo desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué causó esa desobediencia? Su falta de confianza en Dios. Él pensó que podía tener mejores planes que los que Dios tenía. Y también su arrogancia, como estuvimos comentando. La maldita arrogancia. Y eso lo llevó a hundirse cada vez más y más en la depresión primero, luego en la ira y finalmente en la muerte. Terminó en una decadencia militar, en una decadencia espiritual y en una decadencia personal que nada tenía que ver con esos primeros momentos cuando Dios lo llamó. Pueden leer la historia completa en la Biblia, ahí en los libros de Samuel, y ver lo triste de esta historia. Otro caso que podríamos tomar en la Biblia es el de Judas. Judas tiene reservado, decir a alguien que es un Judas, todo el mundo entiende que es. Porque tiene reservado un lugar en el podio de los traidores. O digamos que es el padre de todas las traiciones. Sin embargo, este fue un hombre que fue elegido por Jesús para que sea uno de sus 12. O sea que al principio, al comienzo, él no era un traidor. Él siguió a Jesús con pasión seguramente.
Pero luego dejó también que en su corazón empezase a haber arrogancia, empezase a haber ideas que no eran las mejores para su vida. También empezó a haber codicia en su corazón. La Biblia nos cuenta de que metía la mano en la bolsa. Y posiblemente Jesús no haya sido el revolucionario que él esperaba. Él esperaba un revolucionario militar. Entonces pensó, bueno, 30 monedas de plata son una buena paga para todo el tiempo que este me hizo perder. Vaya a saber qué pensó. La tristeza de la decadencia, de alguien que podía haber hecho mucho bien, terminó siendo sinónimo de traición. Pero también tenemos personas que comenzaron mal y terminaron bien. Esas son las historias hermosas que la Biblia también nos trae. Podríamos inicialmente aquí meter al mejor de todos, que es Jesús. Jesús nació en una familia pobre, sin recursos, en un pesebre en Belén, en medio de animales de granja. No parece ser el mejor de los comienzos. Por más que hoy nos parezca algo romántico y que nos guste mucho en Navidad hacer un pesebre viviente y hacer esas representaciones. Pero ninguno de nosotros nos hubiese gustado, por lo menos los que somos padres, no nos hubiese gustado tener que poner a nuestros hijos recién nacidos en medio de unos animales. A ninguno creo que nos hubiese gustado eso. Por más romántico que suene ahora, 2000 años después. Pero Jesucristo terminó su vida. Y ustedes dirán, bueno, pero terminó su vida muerto. Sí, ok, terminó su vida muerto. Pero eso fue cumplir la voluntad de Dios. Cumplir su voluntad con respecto a cómo entregar su vida. Y Él mismo dijo, no me quitan la vida, yo doy mi vida. Y esa es la parte del plan de Dios. Entonces, tener éxito en la vida significa cumplir con el plan de Dios para tu vida. Eso es tener éxito y eso es terminar bien. Él nació para poder morir por nuestros pecados y eso fue lo que cumplió. Y tuvo que pasar todo un proceso para que eso llegue, pero empezó mal, terminó bien. El otro que podríamos nombrar en este sentido es Saulo de Tarso, de quien leímos el primer texto. Saulo de Tarso, conocido también por su nombre griego Pablo, el apóstol Pablo. Y quiero decirles acá de nuevo, ¿no? Terminar bien no es terminar lindo, sino terminar haciendo lo correcto. El apóstol Pablo fue luego de Jesucristo la persona más relevante del Nuevo Testamento. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por él. Y alguno más tiene influencia de él o de alguno de sus discípulos. Él comenzó su vida como un religioso, bien a los ojos de los demás. Y cuando fue adulto, tendría unos 30 años, fue uno de los que empezó a perseguir a la iglesia. De hecho, fue parte del asesinato del primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, el diácono Esteban. Pero él terminó su vida siendo un apóstol, siendo alguien que levantaba iglesias, que levantaba líderes. En un momento de su vida, él escribió lo siguiente y que resulta sumamente inspirador. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, dice, no es que lo haya conseguido todo o que sea perfecto. No, ahí empezamos a ver que hay modestia. Hay decir, bueno, no soy perfecto. Y sigue diciendo, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Está hablando claramente de propósito, de vivir una vida con propósito, de esquivar la decadencia en nuestra vida porque tenemos un propósito. Cuando tenés un propósito, no estás aburrido. Cuando tenés un propósito, el cansancio se desvanece.
Pero el cansancio, el aburrimiento, la tristeza entra en nuestras vidas cuando dejamos de tener un propósito. Y los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra existencia, son muchos y variados. Algunos tienen que ver con la expansión del reino de los cielos, pero también Dios te ha puesto en una casa, en un hogar, con un propósito. Con un propósito de ser padre, de ser madre, de ser abuelo también, de ser tío. Un propósito de guiar a otros, un propósito de bendecir a otros. Entonces, los propósitos que Dios tiene son buenos y variados para nuestra vida. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Entonces, a ver, es más importante terminar bien que empezar bien. Vimos ahí algunos ejemplos de que personas que empezaron muy bien, terminaron mal. Otros que empezaron bien, se torcieron, pero terminaron bien. Es maravilloso que Dios siempre está dando oportunidades. Dios es un Dios de misericordia que siempre te va a dar una oportunidad. Fuiste creado con un propósito. Y mi pregunta es, ¿ya descubriste para qué fuiste creado? ¿Ya descubriste para qué estás en este mundo? ¿O te vas a ir sin saber para qué viniste? ¿Cómo podés estar seguro de que finalizas bien? El apóstol Pablo finalmente nos está diciendo ahí en el libro de Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25. En una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Todo lo que un deportista puede ganar, se puede gastar, se puede perder, se puede romper. Sin embargo, lo que nosotros obtengamos corriendo esta carrera de la vida, teniendo un propósito con Dios, tiene consecuencias en nuestra eternidad. Es tiempo de correr por el premio de nuestra vida. No se trata de llegar primero, porque esta carrera es básicamente contra nosotros mismos y por nosotros mismos. Se trata de llegar. No sé cómo comenzaste. No sé cómo estás yendo en este momento. A lo mejor bien, a lo mejor mal. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el futuro? Si estás bien, sigue adelante. Si estás mal, es tiempo de levantarte para terminar bien y cumplir el propósito por el cual Dios te hizo. Así que te aliento hoy, el día de hoy, y voy a hacer una oración para que Dios ponga un propósito cierto y verdadero en tu vida. Si estás pasando un momento de dificultad, haz esta oración. Te invito a que le des una oportunidad a Jesucristo. Oremos entonces. Señor Jesús, te quiero dar gracias en esta oportunidad por esta palabra que nos habla de que es importante terminar bien también nuestras vidas. Es importante tener un propósito y cumplir con ese propósito que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, aún antes del día de nuestro nacimiento. Te pedimos en este momento, Padre Santo, de que bendigas a todos aquellos que están confundidos, aquellos que vienen sus vidas viviéndola en decadencia. Queremos que los levantes y que les des una oportunidad de hacer las cosas bien para poder encaminar y hacer que los valores de su vida representen sus actos también. Te pido, Padre Santo, que bendigas a todas aquellas personas que están desanimadas, aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, aquellas personas que sienten de que ya no tienen más nada que hacer. Te rogamos en tu nombre, Cristo Jesús, bendecilos y levantalos. Y aquellos que vienen bien, aquellos que vienen luchando, que vienen imperfectos, pero buscando mejorar cada día, Señor, te pido fortalecerlos también, bendecilos. Señor, te rogamos una vez más, entonces ahora por toda la situación que estamos viviendo, por todas aquellas personas que están pasando necesidad,
aquellas personas enfermas, aquellas personas, Señor, que necesitan un abrazo en este momento. Te pedimos, Padre Santo, que actúes como con tus manos, con tus brazos, Señor, tocando la vida de cada una de esas personas y bendiciéndolas. Te rogamos, Señor, también que bendigas a todos aquellos que están trabajando por esta pandemia, a todos aquellos que toman decisiones. Señor, guíalos también en tu nombre, Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por todo esto. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Y así hemos llegado al final de otra reunión. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado y hayan estado junto con nosotros. Queremos decirles de que pronto vamos a estar abriendo nuestras reuniones presenciales. En primera instancia será para el grupo de jóvenes, que será los días sábados, y transmitiremos en vivo también nuestra actividad para todos ustedes, para todos aquellos que no puedan ir. Pero luego iremos paulatinamente y cumpliendo con los protocolos que el municipio nos impone, que es, por ejemplo, de no tener más de 20 personas dentro del salón, y bueno, y toda una serie de restricciones con distancias y medidas biosanitarias que tenemos que cumplir. Pero cumpliendo esas medidas, de a poco iremos abriendo el resto de las actividades. Así que Dios los bendiga, tengan ánimo, estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas aquí y ahora. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y el santo ángel del Señor los acompañe. Y el pueblo de Dios dice:
Amén. Que tengan una excelente semana.